Capítulo 10. Emociones en la escuela. De infantil a la universidad. En los seminarios para educadores suelo preguntar, ¿cuántos de tus estudiantes reciben una educación emocional desde infantil hasta secundaria? Todos me miran como si fuera de otro planeta. Entonces pregunto, ¿qué aprendisteis vosotros sobre las emociones en vuestra etapa escolar? Recibo una mirada similar que dice, ¿de verdad lo preguntas? Cuando pregunto qué aprendieron durante su formación como profesores en relación con el papel de las emociones y las habilidades emocionales en la educación, estas son las respuestas. He aprendido a enseñar mi asignatura. He aprendido a diseñar una unidad didáctica. Nos enseñaron a organizar una clase con un cierto orden. Leímos un capítulo sobre prevención del acoso escolar. Más tarde, cuando hablo con los profesores uno por uno y pregunto cómo introducen las emociones en sus clases, esta es la respuesta típica. Sinceramente voy tirando. Por desgracia, este planeamiento no funciona demasiado bien. Si fuera así, todas nuestras escuelas serían prósperos refugios de positividad, llenos de estudiantes y alumnos emocionalmente saludables. Y este no es el caso. La enseñanza se caracteriza por ser una profesión muy gratificante y extremadamente agotadora. La presión de los exámenes decisivos, las aulas masificadas, la diversidad de alumnos a los que hay que atender en clase, con todas sus complejas necesidades, los sueldos insuficientes y unos administradores que no siempre brindan su apoyo, contribuyen a una elevada tasa de abandono. El 40% de los profesores deja su puesto a los 5 años, y en algunas comunidades la tasa de renuncia es del 30% anual. En una encuesta que distribuimos a más de 5,000 profesores, descubrimos que el 70% de las emociones que experimentaban al día eran negativas. Se sentían fundamentalmente frustrados, agobiados y estresados. Esto resulta especialmente inquietante porque los profesores que experimentan más emociones negativas tienen más probabilidades de padecer problemas de insomnio, ansiedad y depresión, tener sobrepeso o caer en un estado de agotamiento, además del aumento del deseo de dejar del trabajo. Estas emociones negativas también tienen consecuencias graves para los estudiantes. Los profesores estresados ofrecen menos información y reconocimiento, son menos receptivos a las ideas de los estudiantes e interaccionan menos con ellos. Si queremos que los niños den el máximo de su potencial, tenemos que empezar a cuidar a nuestros profesores. Como hemos señalado anteriormente, al preguntar a 22,000 estudiantes de secundaria de Estados Unidos cómo se sienten cada día en clase, el 77% de las respuestas fueron negativas. Las 3 respuestas más frecuentes fueron cansado, estresado y aburrido. Entre todos ellos, los alumnos LGTBIQ mostraron un mayor nivel de ansiedad y depresión y un nivel inferior de emociones relacionadas con la aceptación y la seguridad psicológica. Los jóvenes LGTBIQ en Estados Unidos padecen una mayor tasa de acoso escolar, un menor rendimiento académico y un índice de abandono superior al de sus compañeros no LGTBIQ. Muchos de los estudiantes de secundaria encuestados aseguraron que sus centros no prestaban mucha atención a la creación de una atmósfera en la que los estudiantes pudieran participar activamente en su educación, en la que se les estimula a pensar en una lección y aprender de ella. Un estudio realizado en Connecticut descubrió que 39,000 estudiantes estaban completamente desvinculados o desconectados de la escuela. No es una sorpresa que en la educación secundaria la mayoría de ellos hayan desconectado y por mucha atención que suscite el acoso escolar, sigue sin disminuir. Los estudiantes que lo padecen dicen sentir miedo o impotencia mientras están en la escuela. Podríamos esperar que las escuelas supieran cómo afrontar estos extremos de perturbación emocional, ya que sucede ante los ojos de los profesores y de los administradores. Pero, por el contrario, la mayoría de los docentes no se sienten preparados para afrontar el bullying en clase. Tampoco detectan la mayoría de los incidentes de acoso. Es poco probable que interfieran en las disputas entre alumnos y al carecer de formación en habilidades emocionales suelen basar sus estrategias disciplinarias en lo que ellos mismos experimentaron durante su infancia, en su propia casa.
El resultado: muchos niños no reciben protección alguna frente al acoso, como en mi caso. Pasan tanto miedo y vergüenza durante la jornada escolar que apenas pueden concentrarse en clase o prosperar académica y socialmente. Incluso los acosadores se encuentran en una mala situación. También ellos suelen tener problemas emocionales o psicológicos que no reciben atención, y sus profesores carecen de una formación adecuada. Y se sabe que las escuelas sobreactúan al confundir los conflictos normales con el bullying o al confiar en intervenciones severas, especialmente con niños en edad preescolar y con los chicos afroamericanos. 1 de cada 5 niños estadounidenses padece un trastorno de salud mental, como ansiedad o depresión, y más de la mitad de los chicos y chicas de 17 años aseguran haber experimentado directamente algún tipo de trauma del abandono a los abusos, o afirman haber sido testigos de ellos durante su infancia. Al no reconocer los efectos de los traumas en el aprendizaje, los educadores se arriesgan a agravar el problema y a poner en peligro el futuro educativo de los estudiantes. Para muchos niños, la escuela es el único lugar en el que estos problemas se reconocen y se afrontan. Por lo tanto, incluso antes de abrir las puertas, sabemos que hay retos para crear un ambiente en el que todos los niños estén listos para aprender. Es cierto, no podemos cambiar el entorno de cada niño, pero la investigación demuestra que la presencia de un adulto atento permite al niño gestionar su estrés de forma más eficaz. Sin embargo, en un estudio realizado con 2,000 profesores, solo el 50% afirmó tener una relación individual fuerte con sus estudiantes. En el mismo estudio también se encuestó a 2,000 alumnos y solo el 34% dijo disfrutar de relaciones así. Tradicionalmente, las emociones y la conducta solo importaban al profesor cuando los estudiantes no se quedaban quietos, no guardaban silencio, no prestaban atención ni recordaban lo que se les había enseñado. Aunque se afrontaban la mala conducta, en su mayor parte sometida a disciplina y castigo, las causas subyacentes, que casi siempre son emocionales, no se trabajan. Pensemos en el hecho de que el castigo corporal en el aula aún se permite en 17 estados de Estados Unidos y que las suspensiones y expulsiones desproporcionadamente aplicadas a estudiantes negros siguen aumentando. Los problemas se recrudecen cuando los profesores y el personal administrativo no comprenden las emociones y la conducta de los estudiantes o son inconscientes de sus propios sesgos. Cuando los profesores no reciben el apoyo que piden y necesitan, hay pocas razones para esperar que la situación mejore. From a Nation at Risk to a Nation at Hope, de una nación en riesgo a una nación esperanzada. Es el título del informe de enero del 2019 de la Comisión Nacional para el Desarrollo Social, Emocional y Académico, de Aspen Institute. Merece la pena citarlo, y dice así: la promoción del aprendizaje social, emocional y académico no es una pasajera moda educativa, es la sustancia misma de la educación. No es una distracción respecto al verdadero trabajo. En las clases de lengua y matemáticas, es el fundamento del éxito de esas clases. Reúne la atención tradicionalmente conservadora sobre el control local y sobre la personalidad de todos los estudiantes, y la atención históricamente progresista al creativo y estimulante arte de la enseñanza y las necesidades emocionales y sociales de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que han experimentado los mayores desafíos. Todo ello es cierto. Sin embargo, cuando hablo con administradores, directores y profesores sobre el papel de las escuelas a la hora de ofrecer a los estudiantes una educación social y emocional, estas son las respuestas. No tenemos ni el tiempo ni la formación para hacer frente a los desafíos sociales y emocionales que padecen los estudiantes. Es demasiado complejo. No quiero que mi escuela invierta tiempo enseñando emociones, porque eso nos quitará tiempo para los cursos avanzados e impedirá que los alumnos alcancen la cualificación necesaria para ingresar en las mejores universidades. Estoy aquí para enseñar. Dejemos esas cuestiones a los padres, los únicos que deberían tratar con las emociones.
Su temor a que la educación incluya un aspecto emocional es infundado. De hecho, a los estudiantes les gusta saber que sus profesores son seres humanos con sentimientos. David Brooks, columnista de The New York Times, escribió que en una ocasión, mientras impartía una clase en la universidad, anunció que cancelaba los horarios de atención en su despacho por cuestiones personales sin especificar. 10 o 15 alumnos le enviaron correos electrónicos para decirle que estaba en sus pensamientos y oraciones. Esto es lo que escribió sobre el resto del semestre. El ambiente del seminario era diferente. Nos sentíamos más unidos. Ese leve aroma de vulnerabilidad significaba que yo no era el distante profesor Brooks, sino un tipo normal que intentaba sobrevivir. Ese momento no planificado me reveló la conexión entre la enseñanza y las relaciones emocionales. Continuaba, un elemento clave de la escuela es ofrecer a los estudiantes nuevos elementos para amar, un estimulante campo de estudio, nuevos amigos. Nos recordó que los profesores realmente enseñamos nuestra propia forma de ver el mundo, una pasión contagiosa por nuestra materia y nuestros alumnos. Nos recordó que los niños aprenden de las personas que aman y que en este contexto el amor significaba desear lo mejor para el otro y ofrecer una atención activa a todos los aspectos del individuo. Incluir las emociones como parte de la experiencia del aprendizaje no significa simplemente que estudiantes y profesores tengan que desnudar su alma y lidiar con cuestiones emocionales difíciles. También significa que los estudiantes se implicarán más a fondo en aquello que están aprendiendo. Al respecto, en 2 estudios que llevamos a cabo con alumnos de quinto y sexto curso, descubrimos que cuando observadores externos consideran que el clima en el aula era cálido y reconfortante, los niños afirmaban sentir un vínculo mayor con el profesor, disminuían los problemas de conducta y las notas eran mejores. Mary Helen Inmordino Young, colega y neurocientífica de la Universidad del Sur de California, me recordó un principio evidente que a menudo olvidamos. Los niños aprenden aquello que les importa. En ese sentido, no hay diferencia con los adultos. Podemos obligarlos a absorber una lección, pero no conseguimos gran cosa. Algunos chicos son capaces de aprender algo de memoria y regurgitarlo cuando se les solicita. Pero esto poco tiene que ver con aprender. Antes hemos examinado cómo los neurocientíficos han descubierto que en función de nuestro estado emocional, nuestros perfiles químicos y hormonales cambian drásticamente y nuestro cerebro funciona de otra manera. Los 3 aspectos más importantes del aprendizaje, atención, concentración y memoria, están controlados por nuestras emociones, no por la cognición. La investigación de Inmordino Young demuestra que cuando los estudiantes están muy motivados y conectados con el proceso de aprendizaje, y cuando lo que aprenden es relevante y significativo para su propia vida, hay una activación en los mismos sistemas del cerebro, por ejemplo, la médula, que nos mantiene vivos. Los estudiantes no tienen problema en abordar las habilidades emocionales en el aula. En realidad, les encanta. Hace poco vi a una clase de alumnos de quinto curso poniendo en práctica las habilidades ruler. Les hablé aquel día en el que yo tenía aproximadamente su misma edad y no pasé la prueba de artes marciales. Les conté lo decepcionado y abatido que me llegué a sentir. A continuación les pedí que plantearan estrategias de regulación emocional que podrían haberme sugerido de ser amigos míos en aquel momento. Te habría contado chistes, dijo un alumno. Bien, eso es interesante, dije yo. Al menos me habría levantado el ánimo. ¿Qué más? Yo te habría invitado a tomar un helado, sugirió otra. Definitivamente eso me habría levantado el ánimo, dije. Pero ¿qué pasaría si hacemos eso cada vez que nos sentimos tristes o decepcionados? ¿Enfermaríamos o engordaríamos? Es muy posible. Combine. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Te diría que lo siguieras intentando, porque fallamos el 100% de los tiros que no se convierten en gol, dijo otro estudiante, citando la leyenda de hockey sobre hielo de Wayne Gretzky. Nunca lo había oído, pero me gusta, respondí. Eso me ayudaría a sentirme mejor, pero ¿y si me siento más incapaz que triste?
Si siento que jamás pasaré el examen, me gustaría saber en qué movimientos has fallado, sugirió otro alumno, y te ayudaría a practicarlos. No buscaba una respuesta correcta, tan solo quería que buscaran todas las posibles estrategias de regulación emocional que fueran capaces de imaginar. Mientras tanto, sus profesores presenciaban nuestra charla con incredulidad. Más tarde me confesaron su inseguridad respecto a su capacidad para enseñar habilidades emocionales, hasta que descubrieron que esas habilidades se parecen a las ciencias, a las matemáticas o a cualquier otra materia académica. El objetivo no es enseñar a los niños qué sentir o qué estrategia específica utilizar para la regulación, es convertirlos en ciudadanos atentos y en científicos de las emociones, con herramientas para recabar información y darle un buen uso. Al final de la clase, dije a los estudiantes, gracias por dejarme participar en vuestra clase. ¿Alguien tiene preguntas o alguna reflexión final? Un estudiante levantó la mano. Me ha gustado mucho la clase, porque me he sentido implicado. Un chico llamado Kevin, que según su profesor no interviene nunca, también levantó la mano. ¿Qué te gustaría decirnos?, le pregunté. Señor, dijo, tan solo quiero decirle que usted me recuerda a mí. El profesor no podía creerlo. Me sentí profundamente conmovido. Luego supe que Kevin vivía al otro lado de la calle, con la única compañía de su madre alcohólica. No le gusta volver a casa, me dijeron, porque casi nunca hay nadie allí. No es difícil imaginar el tipo de elementos emocionales que Kevin introducía en la clase. ¿Había alguna posibilidad de que su rendimiento académico no se viera afectado? Antes he hablado del tío Marvin y espero haber subrayado hasta qué punto fue una enorme influencia y una gran inspiración para mí. Su presencia está en todo mi trabajo, pero especialmente en el papel de las emociones en el aula. El tío Marvin fue profesor de secundaria en el norte del estado de Nueva York durante 2 décadas. Tuvo un éxito excepcional con los chicos que pasaron por su clase de sexto curso. En aquel entonces no había experimentos controlados para confirmar sus observaciones, pero muchos de los estudiantes que pasaron por sus clases abrieron paso en los estudios y llegaron a la universidad sin ningún problema, incluso haciendo frente a grandes obstáculos. Marvin se dio cuenta instintivamente de que faltaba algo en el camino de un niño hacia el éxito: la capacidad para aceptar y utilizar sabiamente sus emociones. Sabía que si al crecer adquirimos habilidades emocionales, seremos mejores estudiantes, amigos, padres, madres y compañeros. Nuestras decisiones serán más ponderadas y mejorarán nuestra salud y nuestro bienestar. Afrontaremos con más eficacia los vaivenes de la vida y alcanzaremos nuestros sueños. Desde la infancia, yo sabía que sus ideas funcionaban, porque me permitieron superar el acoso extremo y la soledad que sufría. Sin él, no habría conseguido superar la etapa de la educación secundaria. Rebobinemos unos 10 años atrás, hacia adelante. Me gradué en la universidad, en la especialidad de psicología, pero enseñaba artes marciales y trabajaba en ventas, incapaz de decidir mi futuro profesional. Fue entonces cuando encontré Inteligencia Emocional, el hito de Daniel Goleman, publicado en el 95. Uno de sus capítulos está dedicado al floreciente campo de la educación psicoemocional, SEI por sus siglas en inglés. Un concepto utilizado para describir los programas escolares para enseñar inteligencia emocional. Se me encendió una bombilla. El SEI era exactamente lo que el tío Marvin había enseñado en sus clases ya en los años 70. Llamé a mi tío inmediatamente y en unas pocas semanas empezamos a escribir un programa para estudiantes de secundaria. Juntos íbamos a unir sus décadas de experiencia como educador con la nueva psicología de la inteligencia emocional y transformar la escuela. El libro de Goleman también me puso sobre la pista de 2 investigadores, Peter Salovey, de la Universidad de Yale, y Jack Mayer, de la Universidad de New Hampshire. Ellos fueron los psicólogos que escribieron el artículo seminal sobre la inteligencia emocional en el 90. Un artículo que formuló el propio concepto. Contacté con ellos y estuvieron de acuerdo en reunirse conmigo. En una comida con Salovey compartí mi entusiasmo por escribir y poner a prueba el programa que el tío Marvin y yo estábamos creando. ¿Cuál es tu modelo teórico?, me preguntó. No tenía ni idea de qué me estaba hablando. Yo había terminado la universidad hace 2 años y carecía de formación académica en investigación de ciencias sociales.
Ese mismo año me rechazaron en el programa de doctorado de Yale y me aceptaron en la Universidad de New Hampshire. Marvin y yo seguíamos trabajando en nuestro programa durante los años de mi doctorado y más allá. Cuando por último fui a Yale a trabajar con Salovey como investigador postdoctoral. Allí conocí a Edward Ziegler, célebre psicólogo infantil conocido por ser el padre del programa federal Head Start. Era uno de los pocos psicólogos de Yale con formación en educación pública. Le pregunté lo que el tío Marvin y yo estábamos intentando hacer. ¿Cuál es vuestro modelo lógico?, me preguntó. Volví a quedarme perplejo. No tenía ni idea de qué me estaba hablando. Creía haber aprendido la lección de Salovey y haber leído acerca de todas las teorías sobre las emociones en el doctorado. Pero ahora recibía una segunda llamada de atención. Tenía que demostrar cómo y por qué Ruller estaba destinado a producir unos mejores resultados en niños y adultos. En 2004, nuestro programa para la escuela secundaria estaba acabado y listo para ser puesto a prueba. Mi tío y yo éramos como los hermanos Bright. Intentábamos cambiar el mundo. Marvin viajó desde su hogar en Florida y juntos empezamos a reclutar escuelas y a formar educadores. Logramos algunos éxitos aquí y allá, pero en su mayor parte estas fueron las respuestas que obtuvimos. Hablar a los chicos de la ansiedad me pone nervioso. Enseñaré a los alumnos palabras como felicidad y entusiasmo, pero no voy a abrir la caja de Pandora hablándoles del desánimo y la desolación. En una reunión escolar, el director dijo, vais a convertir a los chavales en homosexuales. Y una profesora experimentada me dijo, mi trabajo no es hablarte a ti o a mis estudiantes de sentimientos. Y se marchó. ¿Alguien tiene otra perspectiva?, pregunté en la sala. Cuando todos dejaron de reír, un joven profesor dijo, señor, yo he estudiado en este colegio y ella fue mi profesora. Me gustaría que se hubiera quedado. En otro seminario, un profesor se acercó a mí durante el descanso y dijo, nada de lo que digas hoy podría ayudarme. Estoy emocionalmente destrozado. No pude dejar de pensar en lo que sus alumnos debían experimentar en clase. ¿Cultivarían la curiosidad y la pasión? ¿Tendrían una actitud participativa? ¿Aprenderían acaso? Siendo claros, el tío Marvin y yo cosechamos algunos éxitos, pero la implementación de nuestro programa fue, en el mejor de los casos, irregular. El mensaje se hizo progresivamente más evidente. Los educadores se sentían incómodos hablando de emociones, tanto de las suyas como las de sus estudiantes. Y los líderes marcan la pauta de la escuela o del distrito. Pueden colaborar o anular cualquier programa. Un grupo de profesores me llevó aparte en una primera fase de la formación Ruller y me dijeron, nos encanta esto, pero nuestro director nos ha dicho que no podemos empezar con las habilidades Ruller hasta después de los exámenes estatales. Recuerdo haber pensado, es agosto y los exámenes estatales son en marzo. Todos estamos perdiendo el tiempo. El presidente de una red de escuelas me comentó, quiero que mis estudiantes aprendan hechos, no sentimientos. En mis escuelas no hay lugar para los sentimientos. Enséñales a permanecer sentados en silencio durante los exámenes. Irónicamente, cuando salía de la escuela, oía a un profesor de preescolar. Le gritaba a otro niño de 5 años, cállate, vuelve a tu asiento, ya no somos amigos. Me fui de allí en estado de shock, preguntándome, ¿ese niño se siente seguro en esa escuela? ¿Se siente inspirado? ¿Qué habrá aprendido hoy? Finalmente, el tío Marvin y yo fracasamos. Nuestro planteamiento era demasiado limitado. Fracasamos porque nos centramos exclusivamente en los estudiantes. Nos faltaron las habilidades emocionales de los educadores. En retrospectiva, tiene todo el sentido. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, como con todo lo que tiene que ver con los niños, hay que involucrar a todo el mundo. Si queremos que los niños desarrollen habilidades emocionales, todos los adultos que están con ellos han de desarrollarlos también. Hace muchos años creé un premio en honor a mi tío para reconocer a los educadores que han ejercitado prácticas destacadas en inteligencia emocional. Una de las exalumnas del tío Marvin se enteró y me envió una carta para que se la remitiera. Con su permiso, esto es lo que escribió. Querido señor Mauer, te envío esta nota con la esperanza de que estés bien y disfrutando de la importante labor que estás realizando con tu sobrino en el ámbito de la motivación de alumnos y profesores.
Las clases que tuve contigo en sexto curso siguen siendo, aún hoy, una de las experiencias educativas más significativas de mi vida. Tu amabilidad y tu capacidad para personalizar el aprendizaje me han inspirado a lo largo de la vida incontables formas. En la actualidad soy profesora de segundo curso en Nueva York y curso la licenciatura de Administración Educativa. Mi deseo es mejorar un sistema educativo deficiente. Mi centro de interés son las constantes desigualdades en las pruebas estandarizadas y la falta de atención a las necesidades sociales y emocionales de los niños en el aula. Por desgracia, tenemos que justificar el hecho de querer enseñar de una forma que permita a los niños descubrir quiénes son como personas y alumnos, y demostrar la importancia de honrar y celebrar los sentimientos y necesidades de los niños. No es una tarea fácil, como sabes. Tengo 2 hermosos hijos, Jonathan, de 11 años, y Henry, de 9. Los 2 son sensibles y amables. Como Jonathan empieza la aventura de la escuela secundaria en septiembre, pienso afectuosamente en mi experiencia en tu clase, y solo espero que mi hijo establezca un vínculo similar con algún profesor que le estimule y le enseñe tal como tú me enseñaste a mí. Un gran tributo al tío Marvin y a lo que intentó llevar a cabo. Comparémosla con la carta que recibí del psicólogo jefe de una red de escuelas, la misma red cuyo presidente me dijo que quería que los estudiantes se concentraran en los hechos, no en los sentimientos. Con permiso, esta es la carta. Hola Mark, creo que el principal obstáculo para la implementación de Ruler y las otras iniciativas del CEL es la falta de formación y comprensión del desarrollo y de la salud socioemocional de los niños, así como las expectativas apropiadas y las necesidades de los estudiantes por parte de las personas que toman las decisiones. Pocas personas que ocupan los cargos más altos tienen formación en estas áreas. Un director me dijo ayer que en nuestra red de escuelas a nadie le importan la confianza, el bienestar emocional, la salud mental, la integridad y el éxito global de los niños como personas, aspectos que he abordado específicamente. Solo les interesan las notas de los exámenes. Son juzgados por ello. Y ese es el mensaje que envían a nuestros hijos. El enfoque es punitivo. Academias de refuerzo en los recreos y después de clase para los niños que suspenden o cometen errores como no subrayar las evidencias o acabar en el tiempo asignado. Con la expectativa de que los profesores deben utilizar un castigo tan severo que los niños jamás vuelvan a portarse así. Mi cuestionamiento de este método fue saludado con el comentario de que quizá este no es el lugar adecuado para mí, ya que esta es la dirección que pretende seguir la red de escuelas. Esto es a lo que nos enfrentamos. Afortunadamente, muchos educadores han empezado a reconocer aquello que nos falta. Según una encuesta realizada en 2018 para McGraw-Hill Education, una abrumadora mayoría de administradores, profesores y padres creen que el CEL es tan importante como el aprendizaje académico. Al mismo tiempo, el 65% de los profesores dijeron que necesitaban más tiempo del que tenían para enseñar las habilidades emocionales. Los educadores más eficaces reconocen que la educación social emocional y el ámbito académico están interrelacionados. Sin embargo, hay una desconexión entre los conocimientos del CEL que esperamos en los profesores y lo que ofrecen los programas de formación del profesorado en las universidades. Muy pocos de estos programas integran plenamente el CEL en su plan de estudios. Por lo tanto, ¿qué aspecto tiene una escuela que prioriza el CEL? Esta es una gran pregunta que se ha planteado en los círculos educativos en las 2 últimas décadas, desde que nos dimos cuenta de que muchos niños se enfrentan a problemas de violencia, drogas, aprendizaje inadecuado y el agotamiento del profesorado en muchas escuelas. He aquí una definición. Es una escuela en la que niños y adultos comprenden y gestionan las emociones, fijan y alcanzan objetivos positivos, sienten y muestran empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. Esta definición es obra de un grupo conocido como Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, CASEL,
que se formó en el 94 con el objetivo de establecer una educación social y emocional de alta calidad, basado en evidencias, como parte esencial de la educación, desde la etapa preescolar hasta la enseñanza secundaria. El CEL reconoce que hay que considerar 3 factores interrelacionados: cognición, conducta y emoción, para crear entornos emocionalmente saludables donde el aprendizaje sea posible. Según la CASEL, por sus siglas CASEL, cuando esto sucede, los niños son capaces de desarrollar habilidades sociales y de autoconciencia, aprender a gestionar sus propias emociones y su conducta, y las de los demás, tomar decisiones responsables y mantener relaciones positivas. Desde el inicio de CASEL han surgido numerosos programas y métodos con el objetivo de crear un sistema educativo equitativo para todos los niños, independientemente de la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, la disfunción del lenguaje, el entorno familiar, los ingresos en el hogar, la ciudadanía o el estatus tribal. No todos han tenido éxito. Algunos solo han intentado enseñar autoestima a los niños, con la convicción de que con eso bastaría. Resulta que ofrecer a los niños elogios inmerecidos puede ser contraproducente o incluso minar su motivación intrínseca. Otros programas se han centrado en escribir guiones que concluyen declaraciones como "me siento", puntos suspensivos, donde se pide a los niños y profesores que expresen sus emociones utilizando oraciones que empiezan con esas palabras. Pero por sí solas estas declaraciones no garantizan que todas desarrollarán las habilidades emocionales o que se acepte el CEL como un aspecto coherente de la enseñanza y del aprendizaje. Ahora vamos a ver, los mejores métodos del CEL son sistemáticos, no fragmentarios. El CEL tiene que ser aceptado por todos, tanto por los que están arriba como por los que están abajo. Si el director no está plenamente comprometido, los profesores captarán el mensaje y se defraudará a los estudiantes con esfuerzos tibios. Los líderes tienen que propiciar la formación profesional continua. Todos los adultos de la escuela deben aprender las habilidades a fin de convertirse en modelos para los alumnos. Los profesores de todos los niveles tienen que comprender la evolución social, emocional y cognitiva y abrazar una pedagogía culturalmente receptiva. Los profesores han de administrar, que son el principal modelo de los estudiantes durante la jornada escolar, no solo cuando se imparte el CEL, sino durante todo el horario lectivo. Y los estudiantes deben tener voz en relación con cómo se ha de implementar el CEL. Si no es relevante y significativa para sus circunstancias particulares, fracasará. La investigación demuestra que los profesores con habilidades emocionales más desarrolladas dicen sentirse menos agotados en su trabajo y manifiestan una mayor satisfacción laboral. También experimentan más emociones positivas mientras enseñan y reciben más apoyo de los directores con los que trabajan. La presencia de los líderes emocionalmente inteligentes también marca la diferencia. Cuando los responsables escolares tienen habilidades emocionales, los profesores aseguran sentirse más inspirados, menos frustrados y extenuados, y más satisfechos con su trabajo. A su vez, su relación con sus estudiantes es más cálida. Sus clases están mejor organizadas y gestionadas y son más acogedoras, y se inclinan por prácticas que cultivan la creatividad, la capacidad de decisión y la autonomía. Y cuando los niños tienen mejores relaciones con sus profesores, participan y se comprometen más con la escuela, se integran mejor socialmente y están dispuestos a asumir más desafíos y persistir ante las dificultades. Además, se portan mejor, se concentran más y aumenta su rendimiento académico. El CEL no puede abordarse en una reunión matinal de 10 minutos o todos los jueves en la cuarta hora. No puede reducirse a asambleas ocasionales de estudiantes o a talleres para profesores. El CEL ha de practicarse diariamente. Debe convertirse en parte del ADN de la escuela. Debe existir un lenguaje común entre todas las partes interesadas.
debe integrarse en el liderazgo, la enseñanza, las reuniones de profesores, los compromisos familiares, los procedimientos de contratación y las políticas. En relación con las clases, los estudiantes observan de cerca a sus profesores, atienden a cada expresión facial, cada gesto, las fluctuaciones en el tono de la voz. Constantemente reúnen información sobre cómo se sientan los profesores con la materia, con la enseñanza y con relación con ellos como estudiantes. Este subtexto emocional existe en cada clase impartida en un aula, tanto si el profesor lo pretende como si no. Si los estudiantes van a aprender, necesitan percibir el compromiso emocional del profesor. La clase de historia puede ser tediosa o divertidísima. La geometría puede ser confusa o asombrosa. Las lenguas extranjeras pueden aburrir a los alumnos o abrirles la puerta a nuevos mundos. Las propias materias no cambian, cambia la emoción que el profesor infunde en ellas. En las mejores escuelas rural, todos los adultos se comprometen, no solo los profesores, directores y orientadores, sino también el personal de seguridad, los empleados de la cafetería, los conserjes y los conductores de autobús. Hay una escuela en Seattle en la que la responsable del control de asistencia tiene un enorme medidor emocional colgado en la pared detrás de su escritorio. A menudo los chicos llegan corriendo a la escuela, apresurados y nerviosos. Cuando llegan a su oficina, ella los tranquiliza y ellos definen su nivel emocional. Eso basta para aplacar los nervios de los alumnos. Juntos exploran diversas estrategias para prepararse emocionalmente y entrar en clase. En algunas escuelas también hay medidores emocionales en los autobuses y al subir a ellos, los chicos miden su ánimo y consideran si es un espacio emocional útil para empezar la jornada escolar. Incluso el edificio tiene que ser parte del esfuerzo. Pienso en las escuelas que he visitado, en las que justo al entrar las declaraciones de principios y objetivos explicitan que el ser forma parte de la educación y hay un enorme medidor emocional con palabras que describen sentimientos en muchas lenguas. En las escuelas se exhiben creaciones de los alumnos que reflejan un gran compromiso con la diversidad de los estudiantes, incluyendo autorretratos rodeados de adjetivos que representan sus atributos más destacados. La disposición de los asientos en el aula también ejerce su influencia. Te sentirás muy creativo e inspirado si te pasas el día sentado mirando la espalda de un compañero. La típica arquitectura de las escuelas transmite un mensaje emocional inflexible. Las escuelas necesitan cierta flexibilidad y reconocer la necesidad humana de establecer vínculos con los compañeros y las compañeras. Más allá del aula, hemos colaborado con organizaciones como Playworks, que ayudan a las escuelas a descubrir cómo integrar el ser en los recreos, los juegos y los deportes. Y hemos trabajado con Boys and Girls Club of America para difundir la oportunidad de desarrollar las habilidades de inteligencia emocional fuera del tiempo de clase. A menudo pienso en lo aterrado e inseguro que me sentía en el patio durante el recreo y en las actividades extraescolares, y en qué habría cambiado si los adultos en estos espacios hubieran sido científicos de las emociones. La exhaustividad también implica llevar el ser a casa. Cuando yo era niño, las conversaciones que mantenía con mis padres sobre la escuela eran más o menos así. ¿Cómo ha ido el cole? Bien. Fin de la conversación. Sin embargo, en las escuelas que implican a las familias, las conversaciones son más bien como esta que una madre compartió conmigo. Mamá, acabo de aprender una nueva palabra, alineación, porque estamos estudiando el movimiento de los derechos civiles. Tenemos que pensar en qué nos hace sentir alineados. He pensado en la época en la que no me eligieron para jugar en el equipo de béisbol. Fue horrible. Que no me seleccionaran y no me dijeran por qué. ¿Qué te hace sentir alienada, mamá? Cariño, esa es una buena pregunta. En el trabajo me siento así muchas veces. Soy la única oficial de policía de mi distrito y por eso no me invitan a hacer muchas cosas con los otros oficiales. La madre me contó que nunca había pensado en lo aislada que se sentía hasta aquella conversación.
no solo los ayudó a sentirse más unidos, también fue un gran momento personal para ella. En consecuencia, decidió hablar del tema con su superior. Ahora vamos a ver, los mejores esfuerzos del CEL son proactivos, no reactivos. Ser proactivo significa que no esperamos a que surjan los problemas para tratar con ellos. Adoptamos medidas para prevenirlos. No muchos alumnos de preescolar levantarán la mano y dirán, disculpe, me siento emocionalmente apoyado en esta clase. La mayoría de los estudiantes de secundaria no van al director a quejarse, a decir, siento ansiedad y miedo durante la mayoría de las clases y necesito estrategias para superarlo. Nuestras escuelas tienen que tomar la iniciativa, tienen que dejar claro a todos los estudiantes que las habilidades emocionales son un aspecto integral de su educación. ¿Cómo funciona? En términos prácticos, en algún momento de las 2 primeras semanas de clase, un profesor dirá, todos sabemos que las emociones son importantes, hablemos de los sentimientos que queremos tener mientras estamos en clase. Esto abre la puerta a la redacción de un acuerdo emocional. El meollo del ejercicio es que los estudiantes describan cómo se sienten, incluyendo cómo ayudarán a los demás a experimentar esas emociones, a fin de otorgarles el control sobre el ambiente en el aula. En algunas escuelas esto implica un cambio de actitud. Se pasa de obedecer las reglas a crear un espacio emocionalmente seguro. Es un acto de esperanza, el cambio de una voz pasiva a una voz activa. Los niños más jóvenes dicen que quieren sentirse más felices, más seguros y tranquilos. Los estudiantes de más edad tienen necesidades más matizadas, quieren sentirse empoderados, respetados, motivados, apoyados, quieren que se confíe en ellos. Es algo que gusta a los estudiantes de todos los cursos. Que les pidan su opinión es una novedad para ellos. A lo largo de todo el día, año tras año, sus emociones han sido silenciadas. Y de pronto un profesor les pregunta ¿qué sienten? ¿Cómo se quieren sentir y qué hacer para conseguirlo? Líderes, profesores y personal administrativo pasan por el mismo proceso. Habitualmente dirán que quieren sentirse más valorados, apreciados, inspirados, conectados y apoyados. Muchas de las emociones a las que aspiran son idénticas a las mencionadas por los estudiantes. Esto hace que me pregunte, ¿falta algo en el entorno escolar tal como se ha definido en el transcurso de décadas y siglos, algo que estudiantes y profesores necesitan? La información recopilada se convierte en una imagen visual. Puede tratarse de un póster grande y creativo, que todos firman. Una vez completado y con las rutinas establecidas, chicos y adultos mostrarán una mayor predisposición a compartir sus sentimientos y expresarse en voz alta cuando sientan la necesidad. He aquí un ejemplo. Estábamos jugando en el recreo y otra chica, que era nueva, se acercó y quiso unirse al grupo, dijo Callie, una niña de 8 años de Seattle. En realidad no queríamos jugar con ella, pero luego pensamos en el acuerdo emocional de nuestra clase y en cómo decidimos que todo el mundo debería sentirse incluido. Si no la dejábamos jugar con nosotras, no cumpliríamos el acuerdo y ella se sentiría mal. Si nos pasara a nosotras lo mismo, nos sentiríamos excluidas y solas. Así que la dejamos jugar y teníamos más cosas en común con ella de las que pensábamos. Ahora vamos a ver los métodos más eficaces. Incluyen el CEL en el plan de estudios y ofrecen formación de habilidades en todos los niveles académicos y para todos los alumnos. Evidentemente, el modo en el que el CEL es enseñado y aprendido depende de la edad, pero nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para empezar. Y cuando los estudiantes llegan a la escuela después de haber vivido experiencias traumáticas o procedentes de orfanatos o hogares de acogida temporal, como 1 de cada 10 niños de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, a menudo requieren ayuda adicional por parte de los orientadores, psicólogos escolares y trabajadores sociales. El CEL tiene que ser culturalmente sensible. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay más de 160 lenguas diferentes habladas por los estudiantes y sus familias. Los programas desarrollados en una cultura occidental pueden no apelar adecuadamente a los subgrupos culturales y alienar a los alumnos de orígenes diferentes, porque la forma en que la gente expresa y regula sus emociones varía en gran medida entre culturas. Las intervenciones del CEL
más exhaustivas se centran en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales a través de temas, conversaciones y actividades que tienen lugar en el aula y que relacionan los intereses, necesidades, relaciones y vidas de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, en una aula rural que visité en Tulsa, se utilizaba un libro sobre el Holocausto, El niño del pijama de rayas, para enseñar habilidades emocionales. Los estudiantes examinaban y analizaban las emociones de los diversos personajes a lo largo del relato, buscando en el texto las posibles causas y consecuencias de las emociones y su impacto en la toma de decisiones y las relaciones de cada personaje. Los estudiantes también establecían conexiones con sus propias vidas y su comunidad. El crecimiento también es un factor importante. La forma en que nuestro cerebro procesa las emociones y las habilidades emocionales está inextricablemente vinculada a nuestro desarrollo social y cognitivo. Por ejemplo, los niños de 5 años pueden aprender cosas relacionadas con la tristeza y el orgullo. Los alumnos de quinto curso todo lo que tiene que ver con la desesperanza y el entusiasmo, y los estudiantes de secundaria lo que atañe a la envidia y a los celos. En la escuela secundaria, el CEL tiene que cumplir las necesidades de desarrollo de los adolescentes, que quieren más autonomía a medida que exploran temas como la identidad, las relaciones y la toma de decisiones. En una escuela secundaria de Los Ángeles, los estudiantes crearon un diario que era a su vez un medidor para evaluar sus emociones al final de la clase a lo largo de 2 semanas. A continuación, analizaron los datos, incluyeron las causas y las consecuencias de sus sentimientos. El objetivo era buscar patrones emocionales relacionados con el momento del día, el día de la semana y la materia impartida. Los estudiantes también supervisaron su descanso, ejercicio y hábitos alimentarios para que los ayudara a obtener unas deducciones más ajustadas a partir de sus propios datos. A continuación, evaluaron estrategias de regulación emocional e hicieron otras recomendaciones para mejorar su rendimiento. El proyecto culminó con un plan personal para mejorar el bienestar de los estudiantes. También fue un gran ejemplo para integrar perfectamente las habilidades del CEL con las asignaturas de lengua, matemática, ciencia y salud, y con el mundo real. El eje de nuestro método para secundaria es ayudar a los estudiantes a responder a 3 grandes preguntas. La primera es ¿quién soy? Con ella, los alumnos exploran su motivación y sus rasgos de personalidad, entre otras competencias. La segunda es ¿cómo quiero que sean mis años de secundaria? Con esta, los chicos exploran sus objetivos en lo que respecta a sus relaciones, su rendimiento académico y sus actividades extracurriculares. Y la tercera pregunta es ¿qué necesito para alcanzar mis objetivos y sostener mi bienestar? Los estudiantes siguen aprendiendo estrategias para desarrollar la empatía y gestionar el conflicto interpersonal. Jorge y Ali eran grandes amigos en una escuela secundaria de Chicago. Como ocurre con otros chicos de 15 años, a menudo sus bromas se volvían violentas. De camino al entrenamiento de fútbol, Ali envió un mensaje a su nueva novia. Jorge intentó leerlo, pero Ali quería privacidad. Alzó el teléfono sobre su cabeza gritando «Tío, corta el rollo, eres peor que mi hermano pequeño». Jorge bajó el brazo de Ali, agarró el teléfono y lo tiró al suelo del vestuario, animando a Ali a que lo recogiera. La mochila de Ali se quedó enganchada en el pomo de la puerta, y mientras luchaba por zafarse, Jorge decidió arreglarlo lanzándole una zapatilla sucia. Inmediatamente Ali se quitó la mochila y la dejó colgada en el pomo de la puerta. Corrió hacia Jorge con una ira que sorprendió a todos los presentes. Los entrenadores tuvieron que separar a Ali de Jorge porque quería pegarle un puñetazo. Se envió a los chicos a la oficina de administración. «Chicos, sé que sois buenos amigos», dijo el subdirector tras entrar a la oficina. «Y sabéis que tenemos herramientas para afrontar estas situaciones. Ali, siéntate ahí, fuera, y Jorge, quédate en una silla libre en la zona de espera. Vamos a respirar con calma y luego os pediré que contempléis este plan de inteligencia emocional. Estaré con vosotros en 5 minutos». El plan de inteligencia emocional pedía que cada uno de los chicos pensara en qué había sentido el otro.
la causa posible de sus sentimientos y cómo cada uno de ellos expresaba y regulaba sus emociones. El hecho de adoptar la perspectiva del otro ayudó a Jorge y Ali a cambiar el cuadrante rojo por el verde y empezar a pensar con claridad. Cuando acabaron, el subdirector los reunió y dijo: muy bien, vamos a leer lo que habéis escrito. Y recuerda, nada de interrupciones ni juicios de valor. Ali explicó que en Irak, donde nació, tirarle un zapato a alguien era el peor insulto imaginable. Mientras lo explicaba, Jorge se dio cuenta de su error. Lo siento, de verdad, no lo sabía. No lo volveré a hacer, lo prometo. Ali y Jorge colaboraron en las estrategias que podrían utilizar en el futuro para gestionar más eficazmente sus sentimientos. A continuación, los chicos trabajaron juntos en una presentación en clase en la que compararon las culturas hispanas y de Medio Oriente. Esta práctica tuvo un efecto conciliador para los dos y para toda la clase. Además del contenido en el aula, hemos colaborado con Facebook para elaborar Inspired, un centro de recursos gratuitos para dar voz a los estudiantes de secundaria y permitirles realizar cambios positivos en sus escuelas y comunidades. Los estudiantes siguen un proceso en 4 fases, con recursos y herramientas para cada uno de ellas. Evaluar el ambiente escolar mediante diversos estándares, poner en común proyectos apasionantes para contribuir a la comunidad escolar, comprometerse y finalizar uno de los planes, evaluar su éxito e impacto. Supervisar el progreso e impacto del CEL es un aspecto esencial para su puesta en práctica. ¿Funciona? ¿Se están aprendiendo las lecciones? ¿Mejoran los resultados previstos? En la última década se han acumulado evidencias que confirman el impacto positivo del ruler en las habilidades de inteligencia emocional, en la resolución de problemas, en la mejora de los hábitos de trabajo y en el rendimiento académico de los estudiantes, en clase y en el ambiente de la escuela, incluyendo una caída en los casos de acoso escolar, y en el estrés y en el agotamiento de los profesores, así como en el apoyo que estos brindan a los alumnos. 2 metaanálisis también han demostrado que un proceso sistemático que integre el CEL es el elemento común en las escuelas, que confirman una mejora en las relaciones entre profesores y estudiantes, una disminución de los conflictos emocionales y de la conducta problemática, y un aumento del rendimiento académico. En 2015, un análisis coste-beneficio de 6 intervenciones del CEL en escuelas estadounidenses descubrió que la proporción era de 1 a 11. Un análisis coste-beneficio compara el coste económico de una inversión, aplicar un programa de CEL, con el valor económico de sus resultados, por ejemplo, el rendimiento educativo. Esto quiere decir que, en promedio, por cada $1 invertido en CEL, obtenemos $11, un rendimiento económico notable. La diferencia entre las escuelas que aplican el CEL y las que no lo hacen puede ser objeto de un estudio interminable. Pero hay un ejemplo que siempre me conmueve. Un chico llamado Jordan fue transferido a un centro educativo rural desde una escuela donde había sufrido un acoso terrible. Como parte de una lección rural se le pidió que escribiera un poema sobre la palabra aislado, aplicándola al contexto de sus sentimientos. Casi una carta a los acosadores que lo habían atormentado. Escribió el poema, pero no quería que nadie lo leyera. Temía volver a sufrir acoso. Su profesora, que tenía formación en ruler, le preguntó si podía compartir el poema con sus colegas. Jordan aceptó con reticencias y fue felicitado por ello. Eso le dio valor para leer un poema en voz alta y delante de sus compañeros de clase. Con su permiso, este es el poema. Eres horrible. Lo sé. Me lo han dicho. Eres idiota. Lo sé. Me he dado cuenta. Pareces un extraterrestre. Me lo han dicho. Tus ojos son enormes. Lo he descubierto al mirarme al espejo. No serás piloto. Es posible, lo he pensado. Con cada insulto que inventáis es extraño pero cierto. Señaláis mis muchos defectos y me ayudáis a mejorar. Al destacar mis muchas debilidades, también destacáis mis puntos fuertes. Mi sinceridad me abre a una personalidad amable. Mi estupidez hace reír al mundo. Mi parecido con los extraterrestres de las películas solo subraya mi inteligencia. Mis ojos grandes reflejan mis sentimientos y amplían mi visión.
Quizás no consiga ser piloto, pero tal vez lo logre. ¿Sabéis? Cada insulto que inventáis me permite ver vuestra mente, y aunque tengo muchos problemas, siento pena por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué siento pena por vosotros? Porque vuestra mente no puede liberarse. El muro de insultos que construís limita vuestra mente y vuestras emociones. Si no paráis pronto, os volveréis inhumanos y sufriréis el mayor problema de todos, la soledad. Pensad en ello. A los pocos segundos de acabar la lectura, sus compañeros de clase saltaron de sus asientos. Con los ojos llenos de lágrima, aplaudieron. Una gran ovación que él jamás se hubiera esperado. Nos cuesta creer que te haya pasado todo eso, dijo uno. Aquí las cosas no son así. En cuanto supo que su nueva escuela era un lugar seguro, Jordan mejoró. De hecho, cuando visité el centro un año después, me lo encontré en la cafetería. Me dijo con entusiasmo: estoy escribiendo mucho. Creo que quiero ser poeta. Yo asentí y él regresó con un gran fajo de folios y una sonrisa de oreja a oreja. Antes de marcharse me dijo con confianza: búscame en los estantes de las librerías. Si Jordan no hubiera estado en una escuela donde se aplica el SEL, tal vez habría conocido algún profesor o profesora sensible y capaces de reconocer lo que necesitaba después de su horrible experiencia previa. Pero tal vez no, en cuyo caso se habría pasado el resto de su vida sin poder afrontar lo que le había sucedido, o sin saber que podía y debía sentirse seguro y convertirse en un digno miembro de la sociedad. Si creemos sinceramente en la misión del SEL, el poema de Jordan es la prueba de que los resultados clave van más allá del rendimiento académico y deben incluir cómo los estudiantes se sienten en clase y cómo se desarrollan todas estas cuestiones propias de la escuela cuando nuestros hijos llegan a la universidad de formas muy inesperadas. Según un informe realizado por el Center for Collegiate Mental Health de entre 2009 y 2015, el número de estudiantes que visitaron los centros de orientación del campus aumentó en más de un 30%. La ansiedad y la depresión son las causas principales por las que los estudiantes buscan ayuda. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó las conclusiones de un estudio realizado con casi 14,000 estudiantes de 19 universidades de 8 países. Más de 1 de cada 3 de ellos mostraban síntomas propios al menos de un trastorno de salud mental. En su mayor parte, depresión, ansiedad y consumo de drogas. El estudio Healthy Minds de 2018 descubrió que el 23% de los estudiantes universitarios toman medicación psiquiátrica, una cifra que era el 18% en 2016. En otra investigación, el 87% de los estudiantes universitarios dijeron estar agobiados y el 63% aseguró sentirse muy solo. En mi propia investigación no clínica, especialmente en las instituciones de Ivy League, he descubierto que al inicio de un semestre los estudiantes universitarios experimentan una saludable mezcla de emociones agradables y desagradables, excitación y ansiedad, felicidad y agotamiento, orgullo y miedo. Sin embargo, a mediados del semestre la mayoría se siente estresado, agobiado y frustrado. Cuando indago en las razones, responden cosas como: me cuesta creer que se pueda tener éxito sin sentirme estresado. Tengo que perseverar a cualquier precio. O tengo que ser el número 1. Sus estrategias para gestionar estas emociones: privación de sueño, uso excesivo de videojuegos, pobres hábitos alimenticios, consumo de drogas y alcohol, no ayudan. No hace mucho pregunté a los estudiantes cómo esperaban sentirse en la universidad. La respuesta principal fue: me gustaría sentirme querido o querida. Cuando pregunté por qué, esto es lo que responden: me siento como un producto, me siento como una impostora, no sé quién soy. Mi perplejidad no tenía límites. Nuestro método tradicional ha consistido en abordar las cuestiones relacionadas con la salud mental en los estudiantes a posteriori. Se les diagnostica ansiedad o depresión o dicen que piensan en el suicidio. Entonces se les ofrece terapia o medicación. Pero las universidades, como las escuelas primarias y secundarias, necesitan un enfoque preventivo. ¿Cómo será posible que haya recursos suficientes para ofrecer orientación a todos los estudiantes universitarios que los necesitan? Con todo, integrar el SEL
en una educación superior es todo un desafío, a diferencia de primaria y secundaria, donde es más fácil adoptar un planteamiento sistemático de la estructura universitaria o de las escuelas de comercio presentan obstáculos más notables para la enseñanza de las habilidades de inteligencia emocional. Dado el gran tamaño de las poblaciones estudiantiles y la naturaleza distante de las relaciones entre facultad, orientadores universitarios y estudiantes, como resultado de la estructura de la educación superior, abundan los métodos parciales. Algunas universidades han creado estaciones de relajación que incluyen sillas de masajes y puff, mientras que otras ofrecen clases de yoga y mindfulness. Pero no existe un enfoque más sistemático. He descubierto que a menudo los estudiantes llegan a la universidad con una actitud interesante en relación con la formación en SEL. Por ejemplo, durante casi una década he impartido un curso titulado Inteligencia Emocional. Está clasificado como curso académico, pero mi objetivo es enseñar a los estudiantes prácticas basadas en evidencias para apoyar su bienestar y ayudarlos a desarrollar las habilidades blandas que los empleados me piden. Pero los estudiantes me ponen grandes obstáculos. Esto es lo que he oído en clase. No necesitaba estas habilidades para entrar a Yale. ¿Ahora quieres que incluya la regulación emocional en mi larga lista de deberes? Me he apuntado a este curso para conocer la ciencia de la inteligencia emocional, no para practicar ejercicios de respiración. En este punto he necesitado el metamomento para no decir, quizá no lo habéis necesitado para entrar, pero las necesitaréis para salir. En cambio, explico que solo el 42% de las grandes empresas creen que los nuevos licenciados tienen una preparación adecuada para el trabajo, especialmente en relación con las habilidades sociales y emocionales. Una encuesta, la clase del 2030 y el aprendizaje vital, realizada en colaboración con Microsoft y McKinsey & Company's Education Practice, sugiere que entre el 30 y el 40% de los empleos actuales requerirán competencias sociales y emocionales. También explicó que entre los estudiantes universitarios hay una restricción del rango de la puntuación del CI, lo que quiere decir que en esta escala de evaluación pierde parte de su valor predictivo. En otras palabras, un coeficiente intelectual alto no te garantiza un puesto. Las habilidades sociales y emocionales son las que hacen competitivos a los universitarios del presente. Si los estudiantes universitarios pretenden alcanzar los beneficios del CEL, deben estar convencidos de que el aprendizaje y la práctica marcan la diferencia. En Yale, mi colega Emma Cepala, autora de The Happiness Track, y yo hemos dirigido algunas intervenciones del CEL. En nuestro primer estudio con más de 200 universitarios, los estudiantes confirmaron un menor nivel de estrés y agotamiento, una mayor autoestima y aceptación de sus emociones, y un compromiso reforzado con la escuela, tras una intervención de 6 semanas. En un estudio piloto realizado por un universitario en la sanidad pública, se dividió a 67 estudiantes en 2 grupos. Se pidió a uno de ellos, el grupo de intervención, que registrara sus estados anímicos utilizando nuestra aplicación del medidor emocional hasta 6 veces al día durante 4 semanas. El otro grupo, el grupo de control, siguió, como es habitual, hasta la finalización del estudio, cuando se le permitió el acceso a la misma aplicación. El grupo de intervención también acudió a una clase semanal de 2 horas centrada en desarrollar las habilidades de inteligencia emocional, la práctica del cuidado personal y la definición de objetivos. En comparación con los estudiantes del grupo de control, los integrantes del grupo de intervención comprobaron cómo disminuía la incidencia de depresión, el estrés y la ansiedad, así como un notable aumento de mindfulness autoevaluado, por ejemplo, estar más presente. Este año vamos a lanzar nuestro primer ensayo controlado aleatorio para poner a prueba la eficacia de nuestro método. Lo más revelador del estudio fueron las anécdotas de los estudiantes. He aprendido que ser vulnerable permite maravillosas oportunidades para la amistad y unos vínculos más profundos. He aprendido que a veces tenemos que ser amables con nosotros mismos, tal como lo somos con los demás.
y ser tan comprensivos con los otros como a veces lo somos con nosotros mismos. Me gustaría que esta clase continuara en el tiempo porque temo que esta paz se desvanezca, pero he de tener la esperanza de que este aprendizaje se quede conmigo para siempre. Calma, serenidad, concentración y un estado general de felicidad están a mi alcance, mientras sea capaz de interiorizar la sabiduría que ofrece este taller. Esta clase me ha permitido despertar de un largo sueño. Durante muchos años he tenido la sensación de no estar viva o aquí, y ahora siento que he salido de mi letargo. Si tuviera que describir cómo veía mi vida en colores, diría que antes era un gris pálido y ahora de un blanco brillante. Casi como si tuviera un nuevo lienzo vacío en el que pintar colores vibrantes. Este seminario me ha enseñado que podemos mejorar y desintoxicarnos si ponemos atención y conciencia en uno de los principios más básicos de la vida. En todo esto percibo una cautela. No estamos haciendo justicia a estos chicos en relación con el apoyo a su desarrollo emocional. Por lo tanto, cuando sean unos jóvenes adultos y vayan a la universidad, padecerán la ausencia de una educación en las emociones. Tanto si se trata de cyberbullying, acoso cibernético, de armas, de la presión para consumir drogas o para estar delgados, de unos padres inestables o negligentes, de las diferencias de aprendizaje o de las luchas por la identidad, el cerebro de nuestros chicos entra en colapso por las emociones, interrumpiendo las vías hacia un razonamiento y aprendizaje superior, a menos que sepan cómo gestionar todas las emociones que acompañan a estas situaciones. Y cuando los chicos están en la rueda de hámster del éxito, las notas de los exámenes, voluntariado, tutorías, clases avanzadas, el CEL ocupa el lugar más bajo de la lista. El CEL es el chaleco salvavidas universal que mantiene a flote a los estudiantes, listos para aprender. Solo cuando los niños aprendan en entornos psicológicamente seguros que estimulan sus habilidades emocionales podrán pasar de la impotencia a la resiliencia, de la ansiedad a la acción, de la dispersión a la concentración, del aislamiento a los vínculos. Sin embargo, como defiende mi colega Dana Simons, directora adjunta de nuestro centro, el CEL debe basarse en un contexto más amplio de esfuerzos por la igualdad y la justicia para garantizar que todos los niños, especialmente los más marginados, tienen la oportunidad de prosperar y asumir un mayor control sobre sus vidas. Con el CEL podremos educar a jóvenes académicamente competentes y amables, compasivos y resilientes y exitosos, todo al mismo tiempo. Educaremos a chicos capaces de colaborar, persistir, recuperarse después de un fracaso. Con el CEL podemos moldear y enseñar que la confianza, la vulnerabilidad, la pasión y el éxito están indisolublemente unidos. Con los años, nuestro centro ha pasado de trabajar con escuelas y distritos individuales a un planteamiento que abarca la ciudad y el estado en su conjunto. En la ciudad de Nueva York hemos formado y asistido a casi todos los inspectores. En la actualidad, el ruler se ha implementado en una cuarta parte de las 1,700 escuelas públicas. En Connecticut, con el generoso apoyo de la Dahlia Foundation, la Hartford Foundation of Public Giving, la Sidlin Foundation y la Talk Family Foundation, entre otras, en colaboración con administradores y organizadores como la Connecticut Association of Public School Superintendents y la Connecticut Association of Boards of Education. Hemos lanzado la iniciativa Making Connecticut the First Emotionally Intelligent Education State. Hacer de Connecticut el primer estado emocionalmente inteligente en educación. Nuestro objetivo es introducir los principios y prácticas del CEL en todos los programas escolares y extraescolares del estado para garantizar que los más de 500,000 estudiantes, los 85,000 educadores y las familias se beneficien de una educación en habilidades emocionales. Hasta que el CEL impregne a toda la comunidad educativa, a los líderes de esta comunidad se conviertan en una fuerza sólida y enérgica, el CEL no ocupará el lugar que le corresponde. Esta es la dura lección que aprendimos el tío Marvin y yo.
Solo cuando todo el mundo demuestre que el CEL es importante, los políticos, los consejos escolares y los administradores prestarán atención y harán los esfuerzos necesarios. Ese compromiso se traslada al aula, a la cafetería, al gimnasio, al patio, al autobús escolar y alcanza a directores, profesores, ayudantes y orientadores, a padres y en última instancia redunda en beneficio de todos. Al abrir el cofre de la sabiduría emocional, educamos a chicos sanos que alcanzarán sus sueños y harán del mundo un lugar mejor.